Las bahías más bellas del mundo. La Bahía de Santander. En el norte de España, bañada por el mar Cantábrico, la ciudad de Santander se extiende a lo largo de una espléndida bahía. A pesar de ser menos famosa que otros destinos españoles, forma parte del club de las bahías más bellas del mundo. Lazo de unión entre el mar y la tierra, esta bahía es un gran ejemplo de la relación que el hombre puede mantener con su paisaje, de ese vínculo único que lo une a su entorno. Hoy, Santander es ante todo un destino turístico muy atractivo. De toda la costa atlántica es el destino que ofrece el mayor número de playas de arena fina, la mayoría de ellas situadas en plena ciudad, como por ejemplo la playa del Sardinero. Sin embargo, la bahía también es un lugar de recuerdos en el que la historia se concentra en un espacio limitado. Objeto de deseo, de conquistas o de conflictos de intereses, ha visto cambiar su geografía en función de las actividades del hombre. Precisamente esa historia que vincula un territorio con su población es la que vamos a contar a continuación. A menudo una historia pasional, a veces difícil. En resumen, una historia de amor. Esta mañana de invierno, una veintena de veleros se desafía en la regata dominical del Real Club Marítimo de Santander. La bahía es ante todo una formidable extensión de agua perfectamente integrada en el paisaje urbano. Ofrece a los apasionados de los deportes náuticos un terreno de juego sin parangón. No cabe duda que hay muchísima cultura. Pese a tener solo 150.000 habitantes, la ciudad de Santander, pues todos los fines de semana, entre unas clases y otras, nos reunimos del orden entre 300 y 400 regatistas, ¿no? Lo cual, per cápita, pues es un índice de práctica de la vela muy alto. El primer campeonato del mundo, que se ha celebrado en el mes de julio en la Trinité-sur-Mer, en la Bretaña francesa, los dos primeros barcos han sido de aquí de Santander. 880, repito, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Entre el País Vasco y Asturias, la capital de Cantabria cuenta con una población de 150.000 habitantes. La hemos descubierto un día soleado. A la orilla de la bahía, el Paseo de Pereda es un lugar para relajarse y para pasear. Y a esta hora, Calín, famoso por contar historias locales, lee el periódico. No me extraña que Santander esté catalogada con unas bahías más bonitas del mundo. Sabes que los del norte somos un poquitín fanfarrones y eso, pero lo que sí hay una cosa, que es que aquí estamos todos enamorados de nuestra tierra. Además concurren varias circunstancias en nuestra ciudad, que es que aparte de Santander, de la belleza natural que tiene, es una ciudad pequeña, que es una ciudad cómoda, es una ciudad en la que vemos, por ejemplo, pasear a la gente, y el clima es un poco especial. Por ejemplo, para mí, yo no quiero todos los días sol. Yo quiero vivir en la tierra donde estoy y cada día más enamorado. El entusiasmo de los hombres por este lugar no es reciente. Su ubicación excepcional, unido a sus recursos naturales, ha atraído desde el principio de los tiempos a los hombres a esta región. Hace aproximadamente 20.000 años, los hombres del Paleolítico se instalaron aquí, dejando a su paso el más antiguo y fabuloso testimonio de su presencia. A pocos kilómetros de Santander, José Antonio de las Heras nos cuenta una historia que se remonta a la Edad de Piedra. Este era un lugar que se ocupaba tanto en primavera y verano como en otoño e invierno. ¿Por qué? Porque hacia el norte
tenemos un pequeño valle donde sin duda pastarían los animales. Detrás de la cueva, a apenas 1 kilómetro de distancia, hay un río remontado por salmones todo el año, con truchas. Muy cerca tenemos una bahía donde también hay una gran concentración de recursos de alimentación. Y como queriendo agradecer una naturaleza tan generosa, el Homo sapiens va a crear una verdadera obra de arte, un hecho único en la historia universal. Sobre las paredes y el techo de la pequeña cueva de Altamira pinta 15.500 años antes de nuestra era más de 900 bisontes, entre otros animales. Hace unos 13.000 años, un deslizamiento del terreno sella para siempre la entrada de la cueva. Hasta que en 1879 una niña de 8 años llama la atención de su padre, aficionado santanderino a la arqueología. En el techo, la niña descubre los curiosos dibujos que le recuerdan a los animales que hay en el campo que la rodea. Mira, papá, bueyes. El descubrimiento de Marcelino Sanz de Sautuola es tan inaudito que la comunidad científica dudará durante mucho tiempo de su autenticidad. Es la primera cueva en que se descubre arte paleolítico, es el gran arte de las cavernas, que suele decirse. Se descubre cuando no se conoce nada parecido, cuando nada se ha conocido, apenas unos huesos grabados en las recientes excavaciones que se habían realizado en el sur de Francia. Conocida como la Capilla Sixtina del arte rupestre, la cueva de Altamira se convierte rápidamente en el lugar más visitado de España. Sin embargo, entrados los años 60, su existencia corre peligro a consecuencia de su éxito. Inexorablemente el microclima de la cueva se altera, las pinturas van perdiendo color y corren el riesgo de desaparecer. Como la cueva de Lascaux, descubierta mucho más tarde, la cueva de Altamira, clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, irá poco a poco prohibiendo la entrada al público. Hubo que cerrar Altamira y analizar la situación. Durante 20 años entraron solo 20 personas al día. Y eso parecía suficiente. Sin embargo, en el año 2002, los indicios de cambio climático y el efecto en la humedad y la temperatura en el interior de la cueva aconsejaron cerrar la cueva. Desde entonces, los científicos han desarrollado concienzudamente un trabajo que consiste en la aplicación de las técnicas digitales más avanzadas. Se trata de construir una réplica perfectamente idéntica al original, la neocueva. Llegarán a utilizar los mismos pigmentos para reproducir fielmente los colores y los matices. Los visitantes a las cuevas pueden ver esta reconstrucción perfecta, situada a 2 pasos de la verdadera cueva, en los mismos lugares en los que los primeros hombres dejaron su misteriosa huella. La historia geológica de la bahía es igual de sorprendente. Nos conduce tierra adentro, hacia el descubrimiento de un paisaje espectacular. En el parque de Cabárceno, una red de aguas subterráneas ha provocado desde hace miles de años la disolución de las rocas. Un proceso que se encuentra en el origen de la bahía y que el geólogo José Ramón Díaz de Terán estudia desde hace mucho tiempo. Estamos al sur de la bahía de Santander. Es interesante cómo se han formado estas rocas. Hace unos 80 millones de años, aquí en esta zona había un clima muy diferente y había unos grandes arrecifes. Y estas rocas pues son precisamente los restos de esos grandes arrecifes que existieron hace 80 millones de años en la era mesozoica. A esta erosión natural le seguirá en el siglo XIX la explotación de minerales, cuyas consecuencias modificarían profundamente la geografía de la zona. Hay una relación muy evidente y es que todas las arcillas que se han sacado de esta explotación minera, millones de toneladas de arcillas, pues han vertido precisamente al sur de la bahía de Santander, contribuyendo precisamente
a disminuir la superficie original de esta bahía, ¿no? Con menos de 15 kilómetros de costas naturales contra los 88 de otro tiempo, la bahía no tiene mucho que ver con su aspecto original. Los hombres han modificado su perfil en función de sus necesidades. Sin embargo, tanto hoy como ayer, es del mar de donde la población de Santander obtiene gran parte de su sustento. El puerto pesquero con los primeros rayos del sol. Los barcos de arrastre vuelven a puerto con las capturas de la noche. Estamos con Mari Carmen, pero todo el mundo la conoce como Marichu. Como los demás pescaderos, ella también elige con mucho esmero los productos que venderá después en la ciudad. ¿Te he cortado un brazo? Cada año pasan por la subasta de pescado cerca de 7.000 toneladas de pescado, la mayoría destinadas al consumo local. Esto es lo que traen ellos y lo compras directo con el exportador. Y esto es una venta directa, que has comprado tú una subasta. El que más caro lo paga, más se lo lleva. Y ahora va a vender la bajura, que es otra venta diferente, de otros barcos distintos. Y vamos a volver a entrar. Santander. Operación. Luba. Tamaria. Rodríguez. Salgado. 2. Una Esada. Esteban. No perder ni un minuto también es una garantía para conservar frescas las capturas del día. De verano al invierno, pues no cambia mucho, nada más que cambian el sistema de pesca. Que ahora, por ejemplo, es una pesca que hay más verdel, hay quizás más merluza, hay más ojito, es una diferencia distinta. Y la de verano es más bonito, más sardina, más anchoa, o sea, son temas muy diferentes. Y ahora hemos acabado muy tarde porque ha habido un contratiempo que han salido discutiendo los marineros con los compradores. Con lo cual llevamos como media hora de retraso y para mí ahora es una hora ya fatal. Porque esto depende de llegar a tiempo con el pescado para la venta, ¿no? El antiguo mercado de la Plaza de la Esperanza es un lugar de encuentro en el que se pueden descubrir todos los productos de la pesca costera. Calín se conoce todos los recovecos y sobre todo las mejores direcciones. Esto es lo más genuino de aquí, porque la bahía, además, recientemente se ha hecho una regeneración de todo y esto, con las diferentes variedades, es un producto de la bahía de Santander. Luego hay una cosa que es la diferencia, es según la calidad es el precio, porque a pesar de lo que digan, el puesto aquí en Santander es de los más baratos que yo conozco y conozco muchos mercados del mundo. Marichu lleva 30 años vendiendo en este mercado y ha visto cómo su oficio ha ido evolucionando en función de las transformaciones de la bahía y de las reglamentaciones impuestas a los pescadores. Asimismo, a pesar de su pasión y de su motivación, no oculta su inquietud. La bahía de antes normalmente pescaba todo el mundo en ella y ahora lo han como privatizado, por lo cual yo no lo encuentro sentido. De antes, normalmente los que éramos pescadores, en invierno vivíamos de la bahía y pescábamos, o sea, cuando en invierno nos iban, había los barcos que hay ahora no hay. Había otros barcos que eran más flojos, eran de madera, ahora los barcos son de chapa y entonces en invierno esa gente no podía salir a la mar, entonces vivíamos de la bahía. Los marineros, cuando había marea, iban a almeja, pescaban calamar, o según la época que era, si era en invierno, pues pescaban lenguaos, y ahora todo eso está privatizado. El problema está que luego a ver cómo dejan ir a pescar o no dejan ir a pescar.
Para Marichu es inconcebible preparar una comida familiar sin el pescado del día. El pescado es el rey de la mesa los domingos y todos los invitados lo degustan encantados. En esta preciosa casa que parece un decorado de cine, al borde de un acantilado a la entrada de la bahía, Marichu recibe a sus comensales. 2 buenas lubinas, un buen cuchillo, un horno bien caliente y, por supuesto, aceite de oliva. Y sin más. Otra vez aceite de oliva y ya. Va directamente al horno. Y es la manera más natural de comer el pescado. Y entonces es lo que más nos gusta. Pero normalmente comemos todos los días, ¿eh? Hala. Vamos a apagarlo ya. Y ahora vamos a hacer el refrito. Echamos aceite de oliva, en abundante porque tenemos 2. Y entonces vamos a hacer el refrito para las 2. Y los ajos los ponemos en láminas. Esto quita el colesterol. El pescado y el aceite de oliva quita el colesterol. ¡Ay, qué! ¡Ay! Hay que ponerlo aquí para que salga. María, bajas igual. ¡Ay, qué bonito! ¡Bien! Normalmente en las casas no es típico porque es un pescado un poco caro, ¿no? Pero sí que es el pescado que la gente que quiere quedar bien o es un poco sibarita para comer, sí que se vende muy bien y aquí la cena se hace un poco entre amigos y así, entonces cuando se pone la lubina. No, es que es la pegatina, yo creo. Que tiene una Ocio, pesca, industria y comercio conviven aquí en Santander. Su situación estratégica excepcional explica el entusiasmo que todos los hombres han mostrado hacia este lugar a lo largo de la historia. La bahía de Santander es el puerto natural para la navegación tradicional con mejores condiciones geográficas de toda la cornisa cantábrica. Concretamente, desde el estuario de la Gironde, de Burdeos, hasta las Rías Bajas gallegas, no hay un puerto de tal categoría y calidad. Eso ha condicionado el que ya hace más de 2000 años los romanos lo eligieran como puerto importante, fundamental en sus comunicaciones desde el norte con el centro de la península ibérica. José Luis Casado Soto, uno de los mejores historiadores de España, ha mandado hacer con pincel y con gran minuciosidad los mapas que muestran la evolución de este lugar durante el transcurso de los siglos. Una historia caótica iniciada por los cántabros, pueblo fiero y guerrero, desplazado por los romanos tras 10 años de lucha encarnizada. Los vencedores bautizaron la ciudad como Puerto de la Victoria y su comercio empezó a florecer. Desde el siglo XII y a lo largo de toda la Edad Media, los hombres construyeron en la desembocadura y a continuación en el puerto. Colonizaron el mar y rediseñaron la bahía para dar cabida en ella a los navíos comerciales y para reafirmar la tradición marítima de la ciudad. Los barcos de guerra salidos de sus arsenales participaron activamente en la reconquista de Sevilla antes de escoltar a los galeones que trajeron oro de las Américas. En el siglo XVI y XVII sigue siendo el puerto estratégico de los Austrias. Aquí, en 1581-84, se construyeron las primeras series de galeones oceánicos de guerra de la historia. Eran los barcos inexpugnables, porque eran mucho más caros que todos los demás barcos, pero eran la clave para garantizar la llegada del tesoro americano. Y ahí se jugaba mucho, era el nervio de la guerra y el nervio de la preponderancia política. A cobijo de su bahía, con reputación de ser invencible, la ciudad continúa su auge. En el siglo XVIII es testigo del desarrollo de empresas prósperas y de instituciones que dan origen a una burguesía acomodada. En 1817 Santander se convierte en capital de la provincia y confirma desde mediados del siglo XIX una tradición banquera que nunca ha conocido competencia.
Durante el verano de 1913, un hecho destacado transfigurará la bahía. El rey de España, Alfonso XIII, seducido por el lugar, convierte el Palacio de la Magdalena en su residencia de verano. Es entonces cuando la ciudad se decanta por el lujo y desarrolla, gracias a sus numerosas playas de arena fina, una vocación de balneario que hasta entonces le había sido esquiva. Cada verano, la familia real y parte de la aristocracia establecen allí sus aposentos. Santander es desde esta época uno de los balnearios más hermosos de todo el balcón atlántico. Construido poco después que el Palacio de la Magdalena, el Hotel Real se erige imponente sobre una de las colinas que dominan la bahía y acoge a los invitados de sangre real. Actualmente todavía es uno de los mayores activos de la oferta turística de Santander. El hotel ha seguido siendo un referente en la ciudad, en Cantabria y yo creo que en España, ¿no? Tratamos que lo sea para el resto de Europa y del mundo. Y es un edificio emblemático dentro de la ciudad por su historia y que a día de hoy pretende conservar el estilo de esos años, ¿verdad? Creemos que es muy importante que el hotel conserve esa esencia de los años de 1917. El hotel, como comentaba, insisto, sigue manteniendo su línea de lujo y de hotel emblemático y sí que sigue teniendo un público, por llamarlo de alguna forma, distinguido, ¿verdad? Así que contamos pues, últimamente desde Bruce Springsteen, Liza Minnelli, Woody Allen, en fin, mucha gente, todos. Un casino, imponentes casas señoriales, nuevos barrios adinerados. Nada puede frenar la expansión de la ciudad ni contener su creciente reputación. No obstante, en 1941 una verdadera tragedia golpea Santander. Un descomunal incendio destruye el centro histórico en pocas horas. Desaparecen 1.783 casas, 508 locales comerciales y 37 calles. En resumen, 11 hectáreas de la ciudad quedan reducidas a cenizas. Es como si varios barrios de París hubieran quedado reducidos a cenizas. El centro será reconstruido durante los años 40, pero la ciudad tardará mucho tiempo en pasar página de aquel doloroso acontecimiento. Cerca de la primera línea de playa, grandes avenidas han ocupado el lugar de las antiguas callejuelas. No obstante, la población ha tenido que cambiar sus costumbres. Un ejemplo de esto es un barrio que en otro tiempo fue popular, Puerto Chico, que se ha convertido en un elegante lugar de paseo. Aquí solo los antiguos del lugar se acuerdan del antiguo Santander, en el que Calín ha pasado su infancia. Es la zona donde aquí estaban todos los pescadores. El club marítimo, que es de élite, es más de, el club marítimo más de gente de, como decimos aquí hay una palabra, gente de posibles, gente de poder adquisitivo grande. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Yo concretamente, yo tenía la suerte porque mi padre tenía el surtidor de gasolina que hay allí, desde la guerra. Y la suerte de que yo, con los raqueros he convivido con ellos, pero en mi casa no faltó, a pesar de que éramos 11 personas, 11 hijos, no pasamos apuros. Los raqueros eran los niños de la calle que hacían lo que fuera por un poco de dinero. Voy a contaros un poquitín la historia del raquero auténtico, el raquero que yo digo que es la cultura de supervivencia. Aquí están mis amigos los raqueros. Estos chavales hablo de que por la necesidad, después de raquear, que era recoger lo que salía de la mar y eso, aquí venían los señoritos y cogían las monedas, los señores bien, cogían las monedas, que eran de 10 céntimos cuando aquello, y las tiraban ahí.
Entonces estos por aquí, a por ellas. Y para asombrar a la gente, para promocionar de que la gente tirase más perras al agua, más monedas, decían, señorito, tíreme una perra, que se la cojo con los dedos de los pies. La cogías así, la metías en el dedo y los agua. ¡Ay, va! Pero esto imprimió carácter. La gente que ha nacido en la zona ha imprimido carácter. La gente es de una forma especial, más solidaria, más un montón de cosas de cosas a favor. Es en el campo de la navegación a vela en el que Santander ha conservado una tradición de excelencia que se remonta a los años 20. Con sus cimientos hundidos en el mar, el perfil del Real Club Marítimo se alza imponente. En él encontramos a los representantes de la alta sociedad, pero ante todo a los apasionados de los deportes náuticos. Se hacen regatas los sábados y los domingos y bueno, tengo a gala el poder decir que este club, en definitiva, lo que está haciendo es quizás sea el que más regatas organiza de toda España. Tenemos una bahía que nos permite el poder organizar regatas durante todos los fines de semana. El Real Club Marítimo Santander le gusta y lo que fomenta es, en definitiva, el deporte de la vela y la hermandad entre los distintos clubes, no solo en España, sino también, sobre todo y fundamentalmente, desde La Rochelle, Arcasón, o sea, desde las bahías francesas, donde nos sentimos realmente cómodos, es precisamente organizando, desarrollando y fomentando el deporte de la vela. La bahía también es la sede permanente para el entrenamiento del equipo olímpico español de vela. Numerosos deportistas de alto nivel se entrenan aquí durante todo el año y consiguen medallas en competiciones internacionales. Yo soy de Las Palmas de Gran Canaria, llevo dedicándome desde los 8 años que aprendí a navegar y la verdad que es un deporte que siempre me llamó mucha atención y me gusta mucho. Y bueno, desde hace 3 años nos hemos dedicado al Tornado, que es este barco de aquí, a nivel olímpico ya. Yo creo que en la vela, como en todos los deportes, las chicas siempre son minoritarias. Realmente desde hace poco tiempo yo, sobre todo en las clases infantiles como Optimis, veo que cada vez hay mayor número de chicas navegando, pero aún así estamos en inferioridad numéricamente. De todas formas, creo que la pasión por la vela está creciendo en general, tanto chicos como chicas, y esperemos que siga progresando. El poder disfrutar de esta bahía en Santander y de una instalación como esta es fundamental para que el equipo olímpico salga adelante, ¿no? Gracias a Dios, estas condiciones que tenemos aquí las podemos disfrutar prácticamente durante todo el año. Baja la temperatura en los meses de invierno, pero durante el resto del año tenemos un clima suave y unas condiciones estupendas para la navegación. Gracias a él, este deporte se ha hecho popular en España y sin duda gracias a su notoriedad, la bahía está rodeada por 5 campos de golf. Nació en Pedreña, frente a Santander, y aprendió a jugar al golf golpeando la bola en la playa. En el marco espléndido del Club de Golf de Mataleñas nos encontramos con una leyenda viva, el antiguo número 1 mundial Severiano Ballesteros. Yo empecé a jugar al golf como profesional en el año 74, empecé a ganar grandes premios a finales de los años 70, entonces el golf no era un deporte muy conocido y tampoco era un deporte muy apreciado por la sociedad. Y bueno, aproximadamente ahora Cantabria tiene unas 10.000 licencias y cada vez este deporte atrae a más gente y es el tercer deporte de nuestro país. Con el tiempo llegará a ser el primer deporte del país, estoy completamente convencido. Yo he viajado durante mi carrera deportiva por todo el mundo y desde luego he visto grandes
ciudades con unas bahías maravillosas, como puede ser la bahía de San Francisco, y desde luego, sin ninguna duda, la bahía de Santander para mí es una bahía que tiene todos los ingredientes que puede tener una bahía, como por ejemplo las playas, está rodeado de playas, está rodeado del mar Atlántico, está rodeado de la montaña, donde se puede apreciar los picos de Europa, están los campos de golf, y sin ninguna duda, de todas las bahías que yo he visto, me quedo con la bahía de Santander, que es la mejor del mundo. Aquí, hacia el fondo de la bahía, hacia el barrio pesquero, un barrio hoy en plena mutación, es hacia donde tuvieron que emigrar los pescadores a partir de los años 50. Es evidente que la utilización de las zonas es un reflejo de la elección, a veces contradictoria, que hace una ciudad a lo largo de su historia. Buenos días, señoras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, ¿no? Aquí cosiendo. Cosiendo. Estas redes son para de cerco. Sí. De cerco, boliche o... Paparda. Así. Sardinas. Sardinas, chicharrucos, tal, ¿no? Bien. ¿Qué hace mucho tiempo aquí? ¿Muchas horas? Sí, hasta que se acaba. Las agujas son las mismas de siempre, a ver. Sí, sí. Ahora son de plástico. Las naranjas. No, bueno, es que mi madre fue herredera. Eran de madera antes. Eran de madera y para enhebrarlas, taca. Ahora son de plástico. Cuando no trabajan o no rompen o no rasgan o no desfondan, trabajo poco, ¿no? Nada. Cuando hay arreglos. Al paro. Si hay arreglos, que hacen arreglos y si no, para casa. Se llaman los armadores, ¿no? Sí. Claro. Armador, oye, mira, Benejar, y Sí, a veces, cuando corre mucha prisa, habrá que estar a cualquier hora determinada. Sí, a cualquier hora. Esto no es horario. 8 de la noche, desde las 8 de la mañana, 9, cualquier hora. Sábados y todo. Pero bueno, ahora es un trabajo, no se perderá. Los oficios tienen que durar siempre. Sí. Sentado junto a mí, soñé, que al vaso no conozco, mi amor te declaré. Pasen los peñucas. Con el hambre que tengo yo... Pues a comer. Voy a mover, no te manches, ahora no te manches. Esto está riquísimo. ¿Es el magano también? A Calipo le he conocido cuando ha nacido, hace años. El barrio es lindo, lo que pasa es que, pues eso, ahora pues por nada protestamos, molesta todo. La gente pues es la misma, buena gente, pero ¿qué te voy a decir? La gente del barrio es muy linda. ¿Más turístico que antes o no? Bueno, viene muchísima gente. Mucha gente viene por aquí, a los Peñucas, a todos los restaurantes. Pero el sabor es a todos. Este es muy rico. Yo que me oyen y me van a poner en una silla eléctrica. ¿Y tú no? Tú ahí también. Lo bonito es el recordar, es volver a vivir. La gente mayor recuerda la mediana edad, pues hombre, se lo ha oído a sus padres. Y los jóvenes, para que aprendan las dificultades que tuvimos nosotros, las generaciones anteriores, para el nivel de vida que hay ahora. Ahora todo el mundo vive bien y sin meternos en nada, su coche, su piso, su tal. Ahora, antiguamente en el año 40, ya sabes, te he contado muchas veces que no se podía soplar una cuchara, ¿sabes? Había para comer, por lo que hablamos, chicharro, cosucas, ahora los tiran a la mar. Un domingo como otro cualquiera de finales de verano. Al amanecer, el ferry que llega del Reino Unido aparece a la entrada de la bahía. Los ingleses llevan mucho tiempo enamorados de Santander y de sus preciosas playas.
paradójicamente, quien tiene el monopolio de esta línea es una compañía bretona. De esta forma, el personal y el comandante del navío son franceses, sus pasajeros son ingleses y su destino es español. Fue una apuesta muy osada en el año 78 cuando nuestra dirección decidió crear esta línea de transporte de pasajeros británicos a España. Y hay que reconocer que esta línea constituye un éxito desde hace 30 años. De todas formas, para que un británico pueda venir a España, está obligado a coger el ferry y en lugar de atravesar simplemente el Canal de la Mancha, puede disfrutar del lujo de descender a Santander en barco. En su primera travesía siempre se sorprenden un poco al ver que quien transporta a los ingleses es un equipo francés con bandera francesa. Las escalas tienen una duración media de 3 a 4 horas, lo que no permite a la tripulación salir a dar una vuelta a tierra firme, ni siquiera al comandante. Teniendo en cuenta que la descarga dura solo 1 hora, 1 hora y media, y la carga 2 horas, la oscilación del barco es muy suave. Es cierto que cuando hace un día tan bueno como hoy, resulta algo frustrante ver esta playa que nos espera con los brazos abiertos y no poder disfrutarla. La Concha, bikinis, el Camello o el Sardinero. En total 12 playas invadidas por los españoles que se pasan en ellas días enteros. Apostados en los acantilados, en los recovecos más insospechados al borde del mar, se aprovechan de los últimos rayos de sol del verano. La bahía lleva 3 días cubierta por una espesa niebla. El viento, raras veces tranquilo en el Golfo de Vizcaya, ha amainado, pero la circulación marítima continúa siendo intensa. A la entrada de la bahía, el faro de Cabo Mayor vigila el tráfico desde hace más de un siglo. El faro se construyó en 1839. Fue el primer faro construido aquí en la provincia, en Cantabria, y de los primeros de España, el tercero o el cuarto que se construyó en España. Los problemas sobre todo eran cuando había temporal. Cuando había temporal se notaba, aquí hemos registrado velocidades de más de 120 km por hora del viento. Y claro, aquí el viento pega desde todas partes. Cada día entran en la bahía numerosos barcos de mercancías llegados de todos los océanos. Santander es también un puerto comercial de primera importancia. Su especialidad, el carbón, las mercancías al por mayor y la importación de vehículos provenientes de todo el mundo. Nos hemos embarcado en compañía de Fernando Pérez a bordo del barco piloto que vigila la llegada del Crystal Ace, proveniente de Turquía. Se trata de un transbordador cargado de 7.000 vehículos y que ondea bandera panameña. Sí, está cayendo a 170 y va a 6 días. Para estos grandes barcos de transporte cuya descarga, a diferencia de la de los transbordadores, se lleva a cabo empleando rampas de acceso, la llegada al muelle requiere la ayuda de los prácticos portuarios. El cambio de comandante se efectúa desde la entrada de la bahía, cuando el inmenso barco empieza a reducir la velocidad. El práctico es el encargado de dirigir la maniobra, como estáis viendo que ha subido a bordo, y él solicita para esta maniobra pues 1, 2 o 3 remolcadores, dependiendo de
de la corriente, de los vientos, de las mareas, pues de todo un poco, ¿no? En este caso pues va a utilizar dos remolcadores, uno a proa y otro a popa, y bueno, el procedimiento es enganchar por el Panamá, que es ahí arriba, enganchar el remolcador de proa y luego el otro que pasaría a popa. Ahora lo que hace es revirar el barco para meterle de popa hacia el muelle. Estáis viendo que el de proa hace de guía, el remolcador de proa, y el de popa pues, es el que va a aguantar la retenida al barco para frenarle y revirarle y darle la vuelta al barco para meterle hacia el muelle. A pesar de la extrema seguridad en la bahía, también se producen sorpresas muy desagradables y a menudo la responsable es la climatología adversa. Bueno, pues el año pasado había un aviso de una galerna, daba rachas de 100 km por hora, 120. Y bueno, se metió este barco concretamente y uno más grande que este, a este muelle. La maniobra estaba finalizada, los dos barcos estaban ya amarrados al muelle, rompieron los cabos de los dos barcos, se fueron contra aquel muelle, se estrellaron, se chocaron, se embistieron entre ellos y los remolcadores no podían aguantarlo, era una locura. Y al final, bueno, pues todo quedó en un susto y no pasó más. Averías, destrozos que se hicieron de entre los barcos y muelles, pero no hubo ningún caso grave de la gente y eso. En cuanto termina la maniobra, el Crystal Ace descarga durante horas cientos de coches sobre espacios especialmente acondicionados para tal fin. El baile mecánico está arreglado a la perfección bajo la batuta de un agente regulador del tráfico. En total, cerca de 320.000 vehículos de una veintena de marcas pasan cada año por Santander. En vista de toda esta actividad, los lugareños que viven al pie de la bahía han comprendido que necesitan convivir preservando un entorno frágil, porque aquí el medio acuático es una verdadera concentración de vida y los ecologistas siempre están alerta. La bahía tiene mucha presión humana, cerca de 250.000 personas viven en el arco de la bahía de Santander, hay polígonos industriales, hay mucho tráfico en el puerto comercial, pero desde el año 2002 se ejecutaron las obras de saneamiento de la bahía, con lo cual se recogieron todas las aguas residuales, tanto procedentes de los domicilios como de la industria, y ahora mismo no se vierte nada de agua contaminada a la bahía. Eso ha permitido que la bahía se ha convertido en un lugar de importancia internacional para las aves acuáticas y es un lugar ideal donde se producen bueno, pues especies con interés comercial. Frente a Santander, los pueblos de Somo y de Pedreña viven durante una parte del año de los recursos que la bahía les ofrece en forma de moluscos. Sobre una gran explanada solo accesible con la marea baja, Alicia, Carmen, Pita y una veintena de mujeres pasan aquí muchas horas al día pescando almejas. Que tú llegues a quererme como yo te quiero a ti. No dudo. Lo hacemos en la marea 3 horas, 2 horas y media, 3. Es muy duro. Porque aquí venimos lloviendo, nevando, calentando el sol y desde muy pequeñas. Y no nos... ¿Es nuestra profesión? Sí. Claro. Desde niñas empezamos aquí y aquí estamos todas. Como todas familia, compañeras, pero todas estamos muy unidas. Tenemos un verano, un año muy malo, está muy verde, entonces para pescar aquí tiene que pudrirse la hierba y eso, y entonces habrá ojos. Aquí pescan bien los que pescan en agua, pero no todo el mundo sabe pescar en agua.
Sin embargo, son tiempos duros para Pita y sus compañeras. Su territorio de pesca se va reduciendo con el paso de los años y parece que ellas han sido las grandes sacrificadas de los planes de potenciación de la bahía. El ayuntamiento presentó un proyecto donde, el famoso plan de la bahía, donde desde la punta del muelle hasta el Urro, ahí había no sé cuántas, no sé si 32.000 viviendas, luego pistas de deportistas y eso, de gran élite. Entonces un grupo de chavales al ver eso se empezaron a movilizar, hicieron un concejo y a través de ahí se quedó solamente en prácticas. Yo, hablando con los mariscadores, sí que se ve cierta inquietud, pero a la vez se les ve optimistas, puesto que toda esa contaminación que antes padecían ya está remitiendo y parece que ahora el molusco, las gusanas y las navajas que extraen están en buenas condiciones. No tienen tanta cantidad como antaño, pero sí que lo que hay es de gran calidad. La pesca de la almeja está muy regularizada, tanto en lo que respecta a los periodos de recolecta como en lo referente a la talla de los moluscos. Por esa razón, Pita se ve obligada a adherirse a la cooperativa local que protege sus derechos y que asegura la comercialización de sus capturas. Sin embargo, en Pedreña la inquietud se mantiene. En su pequeña casa, Pita y su marido se cuestionan el futuro de una actividad a la que han consagrado gran parte de su vida. Tuvimos que formar una cooperativa porque si no nos quedábamos fuera. Vinieron a buscarlo, a quitárnoslas entonces, sí. Claro. Y las industrias y todo ha estado. Pero bueno, es nuestro medio de vida. Entonces una ayuda para la familia. Primero iban hombres y todo. Lo que pasa es que hubo ya un declive de unos años que no se pescaba nada y se quedó. Pero el pueblo ha vivido de esa bahía. Es nuestra ayuda. Para pagar impuestos, para vivir, es como otro trabajo, pero solo que es ese. Es nuestro medio de vida, no hay más. Los tiempos cambian y lo que ayer era un trabajo se ha convertido hoy en un deporte. Como estas traineras, antiguos barcos de remo utilizados tradicionalmente en la pesca y en el comercio. La tradición o este deporte, digamos, de traineras viene de principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII. Los barcos de vela grandes pues no pueden maniobrar en las entradas de los puertos y son este tipo de embarcaciones a remo las que salen al exterior del puerto a remolcar a esos barcos. Por otra parte, también la pesca, pues es pesca de bajura, que se sale a pescar de madrugada y se vuelve al mediodía. Había competición por llegar el primero al mercado, porque el que traía el pescado fresco y bueno, el primero que llegaba siempre le vendía más caro. Entonces, de ahí vienen un poco las competiciones y las rivalidades y ya posteriormente todo eso ha deparado pues este bonito deporte. En Santander, como en el resto de España, la ciudad se despereza cuando cae el sol. El cocinero es el lugar de encuentro de los marineros. Cada semana, Calín y sus compañeros rememoran aquí los buenos tiempos. En la ciudad, las plazas y los paseos se llenan de transeúntes, los bares se llenan de clientes, que ocupan incluso las aceras, y la fiesta se extiende hasta bien entrada la madrugada. Para el presidente del Real Club Marítimo, Pedro Labat, que también es abogado, el día todavía no ha terminado. Realmente mi jornada de trabajo es una jornada dura. Normalmente a las 7 de la mañana estoy aquí en el despacho todos los días y a casa me voy a las 9:30 de la noche. Son 12 horas de trabajo duro. Yo soy un privilegiado, tengo este despacho que la orientación es una orientación sur y eso lo que le da es mucha más alegría.
pero si queréis comprobarlo, pues nada como acercarnos y lo podemos ver desde fuera. Aquí estamos viendo la bahía, que es una verdadera preciosidad, la bahía de Santander, que precisamente el programa un poquitín es de eso, ¿no? Estamos en invierno y como podéis ver en Santander, el invierno es un invierno suave, la bahía es una verdadera preciosidad, aunque hoy estamos ahora grabando a una hora que ya es por la noche, pero sin embargo es una preciosidad, te relaja la vista, te permite estar absolutamente relajado y cuando tienes los problemas, que estás concentrado, estás trabajando, estás haciendo todas tus cosas, el poder salir como hemos salido después de esta entrevista tan maravillosa, poder salir aquí y estar contemplando esta bahía es auténticamente una maravilla.